Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Barras y Estrellas, este primer programa del año 2019. Gracias a Fundación King David estamos con ustedes y promocionamos y les llevamos a ustedes el Club de la Salud. El Club de la Salud es un emprendimiento muy importante de King David Foundation que está puesto al alcance de todas las personas de bajos recursos, amigos latinoamericanos que están acá en la Florida y que requieren de una mano amiga. Asistencia gratuita en asuntos médicos, cardiología, ginecología, pediatría, medicina interna, traumatología, reumatología, incluso consejería en salud mental. Pide tu cita al 305-788-3278 y ven con nosotros. No te vas a arrepentir. Además, puedes contar con nuestras clases de inglés gratuitas. Como el adiós en mi gran amigo, Germán. Un gran abrazo, feliz año. Bien, hoy tenemos un programa muy actual. Hoy vamos a hablar del Government Shutdown, el cierre del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Desde el día 22 de diciembre, el gobierno de los Estados Unidos está cerrado. ¿Cómo es eso? El gobierno de los Estados Unidos está cerrado. Bien, ¿qué significa el cierre del gobierno? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuál es su base legal? ¿Y qué es lo que está pasando en este momento con el cierre del gobierno? Bien, ¿qué es el shutdown o cierre del gobierno de los Estados Unidos? En castellano deberíamos decir que es el cierre parcial administrativo del gobierno de los Estados Unidos. Así lo entenderíamos mejor. En inglés es sencillamente el government shutdown. ¿Qué pasa? Esta situación se da debido a la separación de poderes que priva en la Constitución de los Estados Unidos, como priva en muchas constituciones americanas, latinoamericanas e incluso europeas, pero con una particularidad: el peso que puede tener la opinión o el veto del Ejecutivo sobre las leyes que son pasadas por el Poder Legislativo. ¿Qué pasa? El cierre del gobierno es producto de una ley que tiene mucho tiempo. Desde 1884 el Congreso pasó esta ley, una ley que prohíbe el despilfarro de los fondos públicos. Es una ley que prohíbe la malversación de los fondos, pero asimismo prohíbe la reconducción de los presupuestos, o sea, la utilización idéntica del presupuesto del año anterior para el año siguiente. Tenemos esta particularidad acá en el gobierno de los Estados Unidos o en el sistema de gobierno de los Estados Unidos. Desde 1884 existe esta ley, pero no fue sino hasta 1976 con la presidencia del entonces presidente, valga la redundancia, Jimmy Carter, que comienzan estos episodios de cierre parcial de las operaciones de los organismos federales. Estos cierres parciales comenzaron a darse a partir de la interpretación de esta ley antidespilfarro que pasó el Congreso de los Estados Unidos en 1884, a partir de una opinión que dio el fiscal general de los Estados Unidos en el año 1976. En esta opinión, él apostaba o decía que era posible que el Ejecutivo, en desacuerdo con otro de los poderes, en este caso el Legislativo, cesara en sus funciones hasta tanto no hubiese un acuerdo. En este caso, este cese de funciones se haría por la no reconducción del presupuesto. En el caso particular de aquellos momentos, se fueron sentando las bases de lo que es hoy el shutdown government. El primero creo que fue en 1976 bajo Jimmy Carter.
¿no? Esto fue con Gerald Ford. Posteriormente, cuando Carter hubo esta opinión del fiscal general y se institucionalizó. Gilberto de Andrea, gran jurista venezolano, bienvenido, Gilberto, súper. Desde ese momento comienza a instaurarse comienzan a sucederse estos 20 shutdowns que ha habido del gobierno hasta ahora. Este es el número 21 y el más largo. Hoy llevamos 25 días en el cierre del gobierno. Algo inusual, algo inaudito, algo inédito. Agustín León, mi socio desde Barcelona, España. Estará por allá por ahí. Bien, continuamos. ¿Qué pasa? El día 22 de diciembre del año 2018, el Congreso aún no se había puesto de acuerdo sobre la solicitud de fondos que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para la construcción de una valla fronteriza o de un muro fronterizo en la frontera sur de los Estados Unidos. Estos fondos, 5.400 millones de dólares, son parte de la exigencia que hizo el presidente de los Estados Unidos para aprobar la ley de presupuesto del año 2019. Pasada la ley a su firma con una leve o con una importante desmejora de la solicitud que había hecho de 5.400 millones de dólares, en este caso a 1.500 millones de dólares le habían ofrecido. El presidente Trump decidió vetar la ley y no firmarla. La devolvió al Congreso. Incluso dijo que él estaría feliz de cerrar el gobierno hasta tanto no se le otorgaran los fondos para la construcción de un muro fronterizo, pues esto era parte de su trabajo como mandatario, el hecho de guardar la seguridad nacional. Él era el garante de la seguridad nacional y este es un hito muy importante, un hito principal, según el presidente de los Estados Unidos, para guardar la seguridad del país. Bien, a partir del 22 de diciembre del año 2018, el gobierno fue cerrado. ¿Qué significa el cierre del gobierno? Fin de mundo, nos dice Gilberto de Andrea, gran jurista. Sí, ¿qué pasa? El gobierno de los Estados Unidos no se cierra por completo. Se cierran actividades administrativas que no son indispensables, que no son vitales para el desarrollo o para el mantenimiento de la función mínima del gobierno. Se cierran estas funciones porque no hay dinero suficiente para cubrir los gastos y, por supuesto, está prohibido desviar fondos de una partida a otra partida. Por lo tanto, debido a esta prohibición, las funciones de los organismos federales menos importantes, entre comillas, de las 15 agencias, o entenderíamos en Latinoamérica ministerios, que hay 9 ministerios se ven afectados por este cierre parcial de las operaciones administrativas del gobierno de los Estados Unidos. Desde ahora, el gobierno ha cesado en el pago de los salarios de alrededor de 800.000 empleados de agencias administrativas y exigiéndoles que se trabajen. ¿Okay? Estos 800.000 empleados están trabajando sin goce de salario y otros 420.000 empleados han sido enviados sencillamente a sus casas y no están cobrando salario, no están percibiendo dinero, lo que se ha convertido en un problema bastante importante. ¿Qué está pasando? Actividades que, si bien no son esenciales para el mantenimiento del mínimo requerido del gobierno federal, han tenido que cerrar. ¿Okay? Hablamos de parques nacionales, hablamos de museos, hablamos de la Agencia
de seguridad en el transporte, la TSA. Estos funcionarios que vemos en los aeropuertos con una etiqueta azul en letras amarillas, TSA, Transport Security Agency, la mayoría de ellos están siendo enviados a sus casas o están trabajando sin sueldo. De hecho, una prima mía, una queridísima prima mía, Claudia, lo está sufriendo en este momento. Tiene que trabajar sin goce de salario. Es posible que más adelante se les pague retroactivamente a estos funcionarios, pero entre tanto no pueden cubrir sus obligaciones. De hecho, ya se pasó una ley y se aprobó una ley en la que se acuerda el pago de los salarios atrasados, pero no hay una fecha para eso. Se ven perjudicados casi todas las agencias del gobierno, excepto, como decimos, las esenciales. Cuando hablamos de esenciales nos referimos a los hospitales federales, las Fuerzas Armadas, el tratamiento a los veteranos de guerra y el servicio de correos de los Estados Unidos, que no se detiene. Esto es algo ya legendario. El servicio de correo de los Estados Unidos jamás se detiene. El servicio de controladores aéreos de los Estados Unidos, aunque puede ser reducido un poco, tampoco se detiene, porque son funciones vitales para el funcionamiento mínimo de la administración federal. ¿Qué pasa? No se ve en este momento una salida, y el presidente de los Estados Unidos no da su brazo a torcer, aunque esto no tiene que ver con dar o no el brazo a torcer, sino la situación que se está creando para más de 850.000 personas, lo que se traduce en 850.000 familias que están dependiendo de unos salarios que no están cubriendo. Algunas agencias gubernamentales no federales están aportando fondos para que personas puedan pagar su renta, para que personas puedan recibir cupones de alimentos. Estamos en una situación, o se encuentra el país en una situación bien complicada. Vamos arriba un momento en Nexo Latino Radio, la sopa de Mafalda, www.nexolatino.net, en Twitter Nexo Latino Radio y en Instagram Nexo Latino Radio. Bienvenidos nuevamente a Parras y Estrellas. Estamos con ustedes otra vez por www.nexolatino.net. Por Facebook continuamos por Nexo Latino Radio, en Instagram @Nexo Latino Radio, por Twitter @Nexo Latino Radio y por mi Instagram particular @Guillermo_Gambini. Bienvenidos todos. Seguimos conversando sobre el shutdown del gobierno. ¿Qué está pasando? Tenemos 26 días sin gobierno. No, particularmente no es que el gobierno esté totalmente cerrado. Lo que pasa es que oficinas muy importantes del gobierno han dejado de funcionar porque no tienen presupuesto para pagar, debido a que a partir del 22 de diciembre el presidente de los Estados Unidos decretó el cierre parcial o el cierre administrativo del gobierno, lo que obliga a algunas agencias no fundamentales del gobierno a cerrar o a reducir su funcionamiento al mínimo. ¿Okay? Hablábamos de la TSA, Transport Security Agency. Todas estas personas que vemos en los aeropuertos se ha reducido su trabajo al mínimo, o incluso han tenido que trabajar sin goce de salario ya durante 3 semanas. A pesar de que hace varios días se ha pasado una ley aprobando el pago de los salarios a estos empleados, a estos funcionarios, una vez que cese el cierre del gobierno, no se tiene una visión clara de cuándo va a cesar el gobierno. Nos pedía la jefa de esta cabina, la buena y señora de este espacio, Ainet Rodríguez, directora de la radio, que conversáramos con ustedes un poco la base legal de este cierre del gobierno. Pues bien, la base legal es una ley que fue dictada en 1884, que es el acta para, o en inglés, digamos, el acta que prohíbe la dilapidación o el desperdicio de los fondos. Se me escapa en este momento el nombre inglés, me disculpan. Esta ley pasada en 1884, si bien estuvo o ha estado siempre vigente, nunca, sino hasta 1976,
luego de una opinión del entonces fiscal general de los Estados Unidos, fue invocada por el presidente Gerald Ford en primera instancia o la primera vez para hacer cesar las operaciones del gobierno debido a un incidente en el que no se puso de acuerdo con el Congreso, en este caso era la Cámara de Representantes, para la obtención de algunos fondos que requería para su mandato. Bien, desde el año 1976 hasta el año 2019, 29 cierres ha tenido el gobierno, la mayoría en los años 70 y 80. A partir de esta década del año, a partir del 2010, han habido pocos cierres de gobierno. Uno muy importante y muy reconocido, que muchos traen a colación en este momento, fue el cierre parcial del gobierno que hubo durante la presidencia de Barack Obama. En el año 2013, Barack Obama no consiguió los fondos para llevar adelante su propuesta del llamado Obamacare. El Senado no le había pasado o no pasaba la ley y él decidió cerrar el gobierno. Este cierre del gobierno duró escasos 4 o 5 días. El Senado se puso de acuerdo con la Cámara de Representantes y se volvió a reabrir el gobierno. Se pasó esta ley de Obamacare y desde entonces el pueblo norteamericano los ciudadanos norteamericanos pueden disfrutar de las bondades de esta idea que fue presentada en el Focus, me piden que me enfoque, de esta idea que fue presentada en el gobierno anterior. Bien, 30 cierres de gobierno debido a esta situación. Tenemos que ver qué personas se ven afectadas con el cierre del gobierno. Pues bien, se ven afectados, aparte de los trabajadores que no están cobrando su salario, aparte de los trabajadores que están siendo obligados a ir a trabajar sin cobrar salario, hay en un número casi de 800.000, hay unos 450.000 que han sido enviados a sus casas sin goce de salario. Están en una cesación de funciones, en una suspensión de su actividad laboral sin salario, lo que por supuesto lleva a una, a una especie de desastre nacional, debido a que estas personas no pueden pagar la renta, no pueden pagar sus hipotecas, no pueden pagar los servicios básicos. Pedro Martínez de Venezuela, encantado, o de las Islas Canarias, un gran abrazo. Pedrosa, no pueden pagar sus compromisos y han de saber ustedes que en los Estados Unidos las deudas no esperan. Es necesario también hablar sobre la posibilidad de que el gobierno se reabra, pero vamos un poco más allá, a seguir con la idea que teníamos. ¿Quiénes son afectados? También, aparte de las personas que trabajan para el gobierno o prestan servicios al gobierno, ¿quiénes más son afectados? Son afectados los usuarios de los servicios del gobierno, desde cosas tan simples o sencillas que se ven afectadas las personas que acuden a los parques nacionales, que acuden a los museos. Se ven afectadas personas como nosotros con procedimientos legales pendientes ante las agencias de inmigración de los Estados Unidos, que tenemos estos procedimientos detenidos. Particularmente yo debo tener o debería tener una audiencia muy importante a finales de este mes y hasta el momento no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir, porque esta agencia, según entiendo, ha disminuido al mínimo la prestación de servicios, y es posible o es probable que las entrevistas hayan sido pospuestas por el momento. ¿Hasta cuándo puede sucederse o hasta cuándo puede extenderse el shutdown del gobierno, el cierre del gobierno? Pues bien, la mala noticia es que puede hacerse indefinidamente si el presidente no aprueba o sigue vetando las propuestas de ley
que le envía el Congreso, pero hay un límite, y este límite es que 2/3 partes del Congreso en pleno, me refiero a los 100 senadores y los 430 representantes, 2/3 partes de estas 530 personas decidan reabrir el gobierno. ¿Okay? Es una decisión que puede tomar las cámaras en conjunto, pero por supuesto es una decisión con un peso político muy grande. ¿Cuáles son las implicaciones más allá de lo legal y de lo político que puede tener este cierre del gobierno? Pues sepan ustedes, o tienen que saberlo, que hay implicaciones humanas en este problema. Como lo digo, personas que no pueden cubrir sus obligaciones de pago de renta, de pago de seguros médicos. Incluso leía yo ayer que una ciudadana norteamericana a cuyo esposo le están haciendo un tratamiento nuevo, novedoso para el cáncer. Este tratamiento se detuvo porque lo hace una agencia federal y los medicamentos de prueba que le estaban administrando dejaron de ser administrados, y en estos momentos su vida corre peligro. Como correría peligro la vida de muchísimas otras personas de las que no tenemos información, pero que seguramente pueden estar en peligro. Afecta esto a los derechos humanos. Y bueno, ya nosotros hablar de este tema como infección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las personas, es muy delicado, pero debemos hacerlo. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con estos ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Qué pasa con estas personas que están dentro de los Estados Unidos? No solo los ciudadanos, los residentes, todas las personas que requieren de la prestación de servicios federales. ¿Qué pasa con ellos cuando las implicaciones son tan graves como las de perder la vida por la falta de la aplicación de un medicamento o de un tratamiento? Pues bien, ¿qué implicaciones puede tener o que puede seguir teniendo este shutdown del gobierno norteamericano? Debo estar cerca de ustedes, debo estar cerca del micrófono. Me jalan las orejas cada momento la dueña y señora de la cabina, porque me muevo mucho. ¿Qué será? Bueno, estoy nervioso. No tengo un shutdown, por supuesto. Ya ven que me muevo mucho y los quiero mucho en todo caso. Pues bien, seguimos conversando un poco sobre el cierre parcial del gobierno. Decimos en un minuto para todo el programa. ¿Se acaba? Para este negro nos queda un minuto. Para este negro le queda un minuto hablando con ustedes. Bien, y por acá por www.nexolatino.net, en Facebook Nexo Latino Radio, en Twitter @Nexo Latino Radio y en Instagram @Nexo Latino Radio, y por mi Instagram que está Marina Baute está con nosotros. Saludos, bella, qué bueno que me estás escuchando. Pedro Martín desde las Islas Canarias, Costa Rica, Argentina, y nos vamos con ustedes por www.nexolatino.net. Quedamos por aquí y quedamos por acá. Bienvenidos nuevamente a Nexo Latino Radio /y estrellas en www.nexolatino.net, por Facebook Nexo Latino Radio, en Twitter @Nexo Latino Radio, en Instagram @Nexo Latino Radio, y con ustedes por acá en @Guillermo_Gambini. Un gran abrazo a todas las personas que se conectan y nos están viendo hoy conversando sobre el cierre parcial de las actividades del gobierno de los Estados Unidos. Desde el día 22 de diciembre las actividades de las agencias federales han cerrado o han disminuido en una proporción muy apreciable. Hay 800.000 personas que están trabajando sin goce de salario y hay 400.000 personas que han sido enviadas a sus casas
sin goce de sueldo, básicamente están desempleadas. ¿Qué está pasando? Que estas personas que se ven afectadas, ¿quién más se ve afectado? Se ve afectado el usuario, nos vemos afectados nosotros, se ven afectados servicios como básicos como la recolección de desechos, servicios como, por supuesto, la salud, servicios como los servicios de alimentación, lo que hace que cientos de miles de personas vean en riesgo incluso su salud, su vida, su bienestar, su cuidado. Las personas que necesitan una pastillita al día que se la provee algún organismo federal, eso está cerrado, sencillamente no puede recibirla, los tratamientos se agotan y no hay visos hasta el momento de que exista un acuerdo entre el Ejecutivo de los Estados Unidos y las cámaras del Legislativo, el Senado y la Cámara de Representantes o de House no están de acuerdo. El Senado dice que va a acompañar al presidente Donald Trump hasta el final en su solicitud, en su exigencia de que le sean concedidos 5.300 millones de dólares para crear una barrera física en la frontera sur de los Estados Unidos, y la Cámara de Representantes, dirigida por la representante Pelosi, se niega rotundamente a conceder esos fondos. Esta pugna hace que siga creciendo la preocupación en todo el pueblo de los Estados Unidos por esta situación tan desagradable. ¿Cuál es la solución a todo esto?, pregunta la doña y señora de la cabina. Pues alguien tiene que ceder, como decía la película, alguien tiene que ceder, no hay visos hasta el momento, o que las 3/4 partes de las dos cámaras, se pongan de acuerdo y pasen el presupuesto del año 2019 como ley, pasando por encima de la exigencia o el veto de los Estados Unidos. Si hay visos de un próximo fin, no los hay. No los hay en este momento. En este momento, como dijo el presidente Donald Trump, el shutdown del gobierno puede durar semanas, meses o aún años. No sabemos qué puede pasar, pero es necesario que este shutdown se levante y evidentemente va a tener que ser así. Alguna de las partes tendrá que ceder. No sabemos, tampoco podemos emitir opinión de cuál sea la mejor solución para el país o para los ciudadanos norteamericanos y para los residentes de este hermoso país, pero deseamos que la solución sea pronta para que personas que viven en este país, personas de a pie, personas que llegamos a este país, podamos tener la tranquilidad de que las agencias federales están cumpliendo con su trabajo, están cumpliendo con su cometido, están trabajando al 100% para la protección de los derechos de todas las personas que viven en este gran país, en esta gran nación que es los Estados Unidos. Es poco lo que podemos decir en lo adelante. Tenemos que despedirnos. Amigos del Facebook, gracias por estar con nosotros. Mis amigos por @Guillermo_Gambini, Caracas Homes. Bienvenidos. Ya nos vamos, pero nos puedes visitar ahora. Esto va a estar 24 horas acá con ustedes. Y a nuestros amigos de www.nexolatino.net, les agradezco que hayan estado con nosotros. Mi nombre es William Gamboa y esto fue Barras y Estrellas, como cada miércoles de 12:30 a 1:30 de la tarde. Abrazos a todos. Gracias.